Nos vamos a la Galicia más profunda en 1890, Triabá, Lugo. En esa época el pensamiento mágico, el folclore celta y las creencias católicas se mezclaban en las costumbres de esa Galicia tan misteriosa. Novicios, druidas, meigas, brujas, un montón de figuras más convivían en las aldeas y pueblos gallegos. En este caso vamos a mezclar true crime con misterio, y es que en estas tierras podemos encontrarnos muchos crímenes de este estilo, que ensalzan misterio con las creencias ancestrales de la tierra. Te voy a contar la historia que se llama Queimabellas. Es un pueblo que se tomó la justicia por su mano, hartos ya de una persona que les hacía la vida imposible. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Era realmente una bruja o se trataba de una mala persona? Te voy a contar esta historia y te doy la bienvenida a la Creepy TV. Antes de nada te aviso que esta historia no tiene ni nombres ni apellidos, son datos que están completamente guardados en la hemeroteca local y que por privacidad a las familias pues no se van a revelar. Simplemente el sitio, los hechos, qué es lo que se sabe de forma pública. Y aquí está la historia. Nos ubicamos en Triabá, provincia de Lugo, en plena Terra Cha, le llaman así. En esta zona está lleno de pantanos, es todo llano, hay inundaciones. Es una orografía bastante diferente a la que suele haber en Galicia, que estamos rodeados de montañas y valles. Pues en esa localidad de Triabá se decía que vivía una bruja. Ojo, no confundir en Galicia el concepto de bruja con meiga. Mientras a las brujas se las relaciona con rituales esotéricos y magia negra y envío de malas vibraciones, a las meigas todo lo contrario. Las meigas eran más una especie de personas sanadoras, médicos naturistas y que incluso quitaban el mal de ojo que producían las brujas. Son perfiles un poco orientados a que la bruja es, digámoslo así, tiene objetivos malvados y la meiga por su parte utiliza su don para limpiar a las personas e intentar curarlas y sanarlas. Pues según los vecinos de Triabá, esta señora, a la que denominaban bruja, se dedicaba a hacer mal a las cosechas, a los animales y hacer la vida imposible a los propios vecinos. Además, cada persona o vecino que se encontraba mal y que pensaba que era cosa de esta bruja, le tenía que pagar un tributo para que le quitase el mal de ojo y que le quitase la maldición que estuviera encima, es decir, un chantaje en toda regla. El único dato que os puedo facilitar es el nombre de la persona a la que consideraban bruja. Se llamaba María Fernández de la Barrera. Pues según los vecinos y la gente de esta aldea, tenían problemas con María desde hacía muchísimos años atrás, hasta que los vecinos, hartos de su comportamiento, de su actitud hacia ellos y pensando que ella enviaba una especie de maldición y mal de ojo, se reunieron para tomar cartas en el asunto. Así que después de esas reuniones varias personas se pusieron de acuerdo y decidieron ir hasta la casa de María, a la que consideraban la bruja del pueblo. Allí María, en su propia casa, estaba haciendo sus quehaceres, su rutina cotidiana, estaba arreglando la casa, cuando de repente aparecen unos individuos. Entran por la puerta disparados hacia ella. En cuanto entraron en la casa los individuos, lo que hicieron fue agarrar a María y llenarla de golpes hasta quedarse casi sin poder moverse. Después de esto, agarraron a María y todavía, estando ella con vida, la metieron dentro de un horno. Ese horno en el que metieron a María era muy grande. Ahí se utilizaban para hacer pan y cocinar a animales. Eran hornos que estaban incrustados en las piedras de las paredes de las casas. Allí María, dentro del horno aún con vida, les lanzó a estas personas que la habían atacado una maldición. Voy a volver y a terminar con vosotros. ¿Se trató esta frase del último aliento de María para intentar dar miedo y que la dejaran suelta? ¿O se trataba de una amenaza real? Lo que se sabe es que poco tiempo después, uno de los autores de este crimen apareció su cuerpo sin vida con una piedra en la cabeza, en medio de un camino solitario en el bosque. Lo curioso de este caso es que en el momento que fueron a hacer la autopsia al cuerpo, se encontraron que no tenía ningún órgano interno. Tenemos a un cuerpo con una herida de piedra en la cabeza y sin órganos internos en medio de un camino solitario en medio del bosque. ¿Qué podría haber pasado ahí? Lo que se sabe de los otros autores o cómplices de este crimen es que también empezaron a tener mala suerte, una serie de enfermedades, malas cosechas, pero por otra parte el pueblo sí que dijo que había notado cierta tranquilidad, que esas malas vibraciones y esa mala suerte que estaba teniendo la gente cesaron desde que María desapareció. Pero aquí sigue la pregunta, ¿María era realmente una bruja?
Se comenta en el pueblo que el día en el que se cometieron los actos, que nadie se había enterado, que nadie fue consciente de lo que había pasado con María. Simplemente María desapareció. Sí que es cierto que algunos de los vecinos tiempo después dijeron que hubo uno de esos días que olía de forma extraña y que además la vibración del pueblo había cambiado. La cuestión es que el pueblo estaba completamente tranquilo. Pasó el tiempo, nadie preguntaba por María, hasta que pasan aproximadamente unos 7 meses. Y es que en el juicio no quedó claro qué había pasado con el cuerpo de María, porque sí que notaron y denunciaron su ausencia, pero realmente vamos a ver lo que pasó y lo que dijeron aquí, que hay muchas contradicciones. Como María no aparecía y se había denunciado esta desaparición por parte de uno de sus familiares, se juzgó y se empezó a investigar a la gente. Una de las cosas más llamativas del juicio es que quedó demostrado que ningún resto del cuerpo de María se había encontrado dentro de ese horno. Acusaron a varias personas de haber cometido este acto contra María. Os vuelvo a reiterar que no puedo decir los nombres. Si sois de la zona seguramente lo conocéis, pero de forma pública en prensa nunca han trascendido. Y además me consta que a día de hoy, como hay descendientes de las familias que estuvieron involucradas, pues es como un tema no tabú, pero sí que a lo mejor puede hacer cierto daño. Entonces, por eso, como de forma pública no ha trascendido, no voy a dar los nombres. Si sois de la zona, seguramente conozcáis el caso más que de sobra. Pues estas personas a las que señalaron de los posibles autores de este crimen contra María, alegaron en su defensa que esto de meterla en el horno no podía haber pasado, porque según ellos, para poder quemar el cuerpo de una persona necesitaban más de 60 horas dentro de ese horno. Y que además se necesitarían como aproximadamente unas 8 o 10 personas para poder llevar a cabo esto, es decir, atacar a María, llevarla y después meterla dentro del horno. Sin embargo, por otra parte, cuando se le interrogan a los vecinos de los pueblos de alrededor, dicen que es imposible que no se conociese a María, porque todo el mundo conocía a María, así que estamos hablando de un pacto entre todos los vecinos del pueblo. En este juicio también se investigó otros testimonios en el pueblo y todos negaron que supiesen absolutamente nada de lo que pasó el día de los hechos, que conocían a María pero que sin embargo pues desapareció y ya está, no dieron absolutamente ningún detalle. Es más, la gente que estaba imputada o investigada por este crimen dijo que no conocían a María de nada. Además, los investigadores tiraron de hemeroteca y había crónicas de 1890 en la que el nombre de María justamente en ese pueblo aparecía. Y en los artículos decían cosas así como que incluso una manada de lobos haría menos daño que la propia María, con todas esas malas energías que estaba transmitiendo al pueblo. En estas crónicas además también se puede leer que María tenía litigios con familias pudientes y siempre ganaba esos litigios. Fue capaz de quitarle las tierras a las familias más pudientes de la zona. Y de hecho, si os acordáis, al principio de la historia se había comentado que estos individuos habían interrumpido en casa de María. Bueno, pues no es exactamente la casa de María, era la casa de su sobrino. Y es que originariamente la casa en donde vivía María pertenecía a su sobrino. ¿Qué pasa? Que María le puso una denuncia, la justicia le dio la razón y María pasó a ser propietaria de la casa de su sobrino. O sea que esta mujer tenía problemas con todo el mundo, aparte de con los vecinos, con su propia familia. Y no os voy a mentir, en la Galicia rural siempre hay un montón de problemas con las propiedades. No sé si habéis visto la peli de Asbestas, pero os la recomiendo porque se basa en eso. Aparte, bueno, os puedo poner ejemplos. Aquí suele haber bastante problemas con una cosa que llamamos nosotros que son os marcos y se definen que hay un trozo de monte que se divide en varios propietarios y para delimitar el trozo que es de cada propietario, pues se van pintando piedras, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si hay un vecino más iluminado que otro, va moviendo poco a poco esas piedras. Entonces a lo mejor hay un mes que te la mueve 10 centímetros, pasan 2 meses y te la mueve 20 centímetros y a lo mejor dentro de 2 años te ha ganado 2 o 3 metros. Y es cuando empiezan los problemas con la delimitación de las propiedades. Trae-me o sitio, Ana Vedes. Trae-me o Marco, Me cago na coisa que te pariu, Trae-me o Marco! Epa!
¡Largo! ¡Daniel! Traemos Marco que te como. ¡Dame un sitio para dar! Bueno, se acaba de explicar esto, pero no sé si a lo mejor sois de un entorno rural que también lo hacéis de esta forma. Aquí es como se hace, se suelen pintar piedras o también árboles. Vamos a seguir con el caso que al final me lío. En este juicio también quieren dejar claro por la parte de la defensa de que María es la maldad hecha persona en la tierra, que se comportaba muy mal con los vecinos. Sin embargo, por otra parte decían que no la conocían. ¿Cómo se entiende esto? Es que en el juicio hay un montón de contradicciones y de cosas extrañas y de argumentos que se contradicen unos a otros constantemente. La defensa también alegó que María era una persona totalmente tóxica para el pueblo y que, bueno, pues que de alguna forma las personas que estaban acusadas se habían tomado la justicia por su parte en forma de defensa legítima. En este juicio se acusan a 6 personas y piden baja de la vida para esas 6 personas. Finalmente solo se declaran autoras a 2 personas con 20 años de cárcel, y es que sin cuerpo fue muy difícil determinar qué tipo de penas se le impondrían a estas 2 personas. Y es que a estas 2 personas se les pudo juzgar porque en primera instancia sí que dijeron haber cometido el crimen y después se retractaron. Es que además en estas declaraciones los acusados lo dieron con todo lujo de detalles: qué había pasado con María, cómo lo habían hecho, dónde le habían dado golpes, y después se retractan. Y después también dicen que no la conocían, y el pueblo dice que no la conocía, pero sin embargo salen incluso las crónicas de la época. Es todo muy confuso, es todo muy extraño. Es como que había como una especie de pacto quizás entre el pueblo diciendo: venga, vamos a decir todos que no la conocíamos y que hacer como que no existía, ¿no? Pero realmente desapareció una persona. Es que es todo muy extraño, a mí me cuesta entenderlo. Ni qué decir que el juicio además tuvo unos toques como si aún estuviera la Inquisición viva, porque acusaron a María de bruja, de mal de ojo, de que arruinaba las cosechas. Le pusieron de los peores calificativos que podrían ponerse a una persona. La cuestión es que enjuiciaron a 2 personas, se fueron a la cárcel, pero pasaron los años y en las verbenas de Galicia, sobre todo en verano, entre Cunca de Viño y Cunca de Viño, pues resulta que los vecinos empezaron a hablar y confirmaron efectivamente lo que había pasado. Años después empezó la rumorología llamada y efectivamente se comentaban de unos a otros que habían cogido a la pobre de María y la habían metido dentro del horno. Muchas personas que consideran que todo esto tiene un halo de leyenda, que se exageraron las cosas, pero realmente en la crónica de la época sí que se reflejaron pues tanto el juicio como las malas palabras contra María. Se dice que hay vecinos que si preguntas por el horno te dicen que no existe y que es una leyenda que se ha ido de las manos. Sin embargo, hay otros que incluso sí que te señalan la localización en donde estaba ese famoso horno y que te cuentan incluso detalles de, bueno, pues los pormenores que pasaron presuntamente ese día. También se comenta que hay muchas de esas personas que intentan reflejar que esto es una leyenda que se ha ido de las manos porque hay descendientes que todavía viven en el pueblo y que no quieren que se estigmaticen las familias con hechos que pasaron hace más de 100 años. Y al final volvemos a repetir la pregunta del principio: ¿era María una bruja o era una mala persona odiada por el pueblo? No lo sé. Las crónicas de la época dijeron que el pueblo había mejorado desde la desaparición de María, que había buenas cosechas, que el ganado estaba sano y que los vecinos no volvieron a tener más problemas. Así que, ¿cuál es la respuesta? No lo sé. ¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que por muy mala persona que fuese María se merecía ese final? ¿Crees que a lo mejor quedaban en su consciente todavía los pensamientos de la Santa Inquisición y siendo una mujer más guerrera que las demás se tomaron la justicia por su parte? ¿Y qué opinas sobre todo de esa especie de pacto que tenía el pueblo en decir que no conocían a María? Pues hasta aquí el caso de Queimabellas, la bruja enfornada. Queimabellas es quemaviejas en castellano y enfornada, pues en gallego horno se dice forno, sería horneada, bruja horneada, puede ser. Sí, la traducción literal debe ser esa. Y nada, me despido hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale like
y si consideras que a alguien le puede gustar, comparte. Muchísimas gracias.